Hola a todos los visitantes de este blog histórico, el séptimo de caballería. Esta es la sección de entrevistas llamada En Profundidad. En este mes de marzo de 2009 tenemos nuestra tercera edición y hemos querido investigar un poco más sobre la restauración desde 1875 a 1902. En esta tercera edición hemos querido acercarnos un poquito más no solo a la historia política, sino también a la historia de a pie, la historia de la cultura en nuestro país en este periodo de la restauración, y para ello vamos a contar con la encargada de la sección de cultura de nuestro séptimo de caballería, y es María del Mal Colmenar. Hola. Y para saber un poco más sobre este periodo hemos entrevistado a Violeta Menéndez García, profesora de Lengua y Literatura en nuestro Instituto Miguel de Cervantes. Hola, yo soy María del Mar Colmenar y quiero haceros una pequeña introducción histórica de este periodo. En el periodo de la Restauración se daba un nuevo enfrentamiento entre la Iglesia y los intelectuales de la Universidad Española en el ámbito de la enseñanza. El hecho más destacable es la creación de la Institución Libre de Enseñanza, contraria a cualquier filiación política o religiosa, pero aún así la educación estaba influida por la tradición y el catolicismo en su mayoría. Entre otras manifestaciones culturales de la época, la principal es la literatura, en la que alcanza un movimiento de apogeo el movimiento realista, destacando sobre todo el género de la novela, y siendo una de las más importantes, La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín, que hoy nos concierne. Tras esta introducción, damos paso a la entrevista que ha realizado mi compañero Jesús Poveda Moreno. Háganos un resumen para que la gente que nos escuche comprenda un poco sobre lo que hablamos de la obra que vamos a tratar, La Regenta. Bueno, pues por hacerlo sencillito, pues La Regenta simplemente aborda un tema muy frecuente en la literatura del siglo XIX, que sale en muchas otras piezas, como Madame Bovary, El Primo Basilio, en Ana Karenina y en otras muchas piezas de la época de otras literaturas, que es la historia de una mujer que se siente insatisfecha por sus circunstancias personales, porque está casada con un marido anciano que no la comprende, aunque sea un marido bueno. Y cómo esa insatisfacción se va reflejando a lo largo de la obra y cómo va buscando en distintos lugares cómo saciarse. Primero a través de la unión con la Iglesia, pero le defrauda mucho la circunstancia porque su confesor, Fermín de Pas, que es un personaje muy importante en la obra, la decepciona tanto porque lo que desea de ella es amor y no una relación de tipo religioso. Y después acaba la pobrecilla cayendo, digo la pobrecilla porque es un error para ella, cayendo en las manos del don Juan de la ciudad de Vetusta, que es la ciudad que se describe, don Álvaro de Mesía, que es un don Juan que ha apostado con los que le rodean a que va a conquistar a la regenta como un trofeo, y una vez que la conquista, pues luego simplemente pues la abandona, por ejemplo. Y bueno, el final es un final catastrófico. El marido de Ana lo descubre, se enfrenta en un reto a Álvaro y claro, el anciano marido muere y Álvaro la abandona a su suerte y ella queda encerrada y criticada en el pueblo, rechazada por todos, incluyendo el sacerdote que tanto primero la había apoyado. Esto sería el argumento, pero en realidad la obra, pues lo que se trata es de presentar una crítica despiadada de la sociedad de la época, a través de una ciudad provinciana que es Vetusta, que en realidad es un trasunto de Oviedo, es Oviedo en realidad, y lo que se hace es criticar pues el ambiente social, el ambiente cultural, la religión, que es el punto fundamental, la condición femenina, etcétera. Esos son los temas básicos para lo que se hizo la obra. ¿Cree usted que las diferencias entre Fermín de Pas, que ya ha dicho usted que es el sacerdote, y don Álvaro, el don Juan, del que hemos hablado ya, pueden reflejar las luchas por el poder de la época entre la Iglesia y los caciques que comandaban estos pueblos? Sí, además así se refleja la obra perfectamente. Siempre vemos un sector que es el de Fermín de Pas, que es
no solo es el sacerdote, sino que es el magistral de la catedral, el cargo más importante, y como de su bando hay un montón de sacerdotes, hay parte del pueblo que lo defiende. Y sin embargo, en el otro bando está más bien, el marqués, otra persona, y don Álvaro, que es muy íntimo del marqués, como defensores más bien de ese otro grupo que en teoría sería un grupo más liberal, más anticlerical, y es una rivalidad entre hombres por una mujer, pero al mismo tiempo se ve una rivalidad entre la Iglesia y la oligarquía dominante en esas ciudades provinciales. Sí que se ve a través de esos personajes y de muchas otras circunstancias en la obra. Ajá. ¿En qué medida la inclinación krausista e idealista, así como el naturalismo de Clarín, pudo influirle a la hora de escribir La Regenta? Hombre, sin duda, en Clarín todas sus obras y sobre todo en La Regenta se refleja claramente su visión de las cosas, su ideología, que haya estudiado con los krausistas, etc. Por ejemplo, en este caso, le sirve para criticar duramente la condición social en la que vivían los lugares provincianos, es decir, cómo vivía la gente dominada por los caciques, pero sobre todo en su anticlericalismo, que yo creo que eso está muy heredado de los krausistas, de la institución libre de enseñanza, de todo ese ambiente, y es una crítica despiadada. El sacerdote protagonista, Fermín de Pas, refleja todos los aspectos negativos desde el punto de vista social. Es ambicioso, avaricioso, es clérigo como podía haber sido cualquier otra cosa, está dominado por su madre, pero al mismo tiempo tiene deseos sexuales que calma con una criada, pero aspira a algo superior, que es la regenta, es un manipulador, etc. Es decir, toda la ideología propia de Clarín, que era un liberal anticlerical, se refleja muchísimo, y donde más, en la regenta. ¿Pudiéramos considerar La Regenta una novela histórica que refleje fielmente la época de la Restauración en la que éste se escribe? Es decir, 1884 aproximadamente. Hombre, mis conocimientos de historia no son tan amplios como pudieran ser los de literatura, pero sin duda es una novela histórica. Novela histórica en el sentido de que los personajes son de ficción, pero el ambiente, tal cual está tramada, están urdidas las tramas y están unificados los ambientes, etcétera, es claramente histórica y refleja la Restauración, refleja la lucha entre los dos grupos, liberales y conservadores, el poder de la Iglesia, la condición penosa en la que vivían las gentes de las clases inferiores, toda la pompa y boato que se trata de demostrar y en el fondo no hay nada, etcétera. Sin duda la obra sí refleja una ciudad de provincias claramente, según cuentan los historiadores, que era España a finales del siglo XIX. Pero bueno, eso es aproximadamente, por aproximación.